Listo. Suset, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias, Camilo. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Yo estoy feliz de estar charlando contigo hoy a 15 días de la finalización de la Filbo, una feria en la que te debo decir, tu novela apareció en muchas conversaciones, apareció en muchas esquinas, me refiero a Nosotras, publicada por la editorial Hachette. Ya vamos a entrar, pero quisiera arrancar por ahí. ¿Cómo te fue en la Filbo, no solamente hablando de la novela, sino cómo fue la experiencia? Fue, eh, Fue muy agradable. Para empezar, pues era mi primera vez en Bogotá, mi primera vez en Colombia. Entonces, de entrada, pues que te inviten fuera de tu país pues lo sientes como un logro, ¿no? Que tu novela se va abriendo espacios, va llegando a nuevos ojos, a nuevos lectores. La feria en sí me pareció maravillosa, me encantó. Bueno, es inmensa, pero muy organizada, muy cómoda de caminar, por lo menos los días que estuve ahí, que fueron en 3 semanas. Eh, Me gustó mucho que tuviera una carpa en donde uno pudiera escuchar y ver expresiones culturales de Colombia, porque he comentado en otras ocasiones que a veces uno viaja tan rápido que está en ciudades y no alcanza a ver y a conocer mucho. Entonces, yo como extranjera, como foránea, agradecí escuchar, ver bailables, instrumentos que no hubiera podido tener, o sea, oportunidad, a menos que me hubiera quedado ya a turistear, ¿no? Pero en realidad fui a la presentación y regresé, entonces eso lo vi como un plus y algo muy interesante que tiene la feria. Y bueno, en la presentación, en realidad estaba yo un poco nerviosa y solo estaba como viendo a mi interlocutora, a mi presentadora, Dominique, que hizo un trabajo. Fue una conversación muy estimulante para mí, muy agradable. Me enteré que también hacen el esfuerzo de transmitir por televisión estas presentaciones, que también me parece un gran acierto, que quien no puede asistir a la feria pueda acercarse a la literatura desde su hogar, si no puede viajar, si está en otro país, etcétera. Y pues obviamente que sepas que tu novela y la historia va pues también llegando por otros formatos, también es muy positivo, ¿no? Pero yo regresé muy contenta de allá, Camilo. Suset, me alegro mucho y te lo pregunto porque tu novela Nosotras es una novela acerca de Violeta, una mujer que se resiste a abandonar un pueblo que va a ser inundado para la construcción de una presa. Yo vivo en un lugar en el que hace 20 años se hizo exactamente lo mismo. O sea, la tengo a 4 kilómetros. Recuerdo perfecto, entonces entiendo muy bien lo que supone. Me refiero al embalse de San Rafael, para quienes nos están escuchando. Pero no es solamente eso, es también la historia sobre la pertenencia femenina, sobre reclamar las raíces, sobre la tierra. Es una novela, Suset, que toca muchos temas latinoamericanos desde una perspectiva femenina. Pienso, no comparo, pero pienso en, por ejemplo, Come Tierra de Dolores Reyes, una novela que cuando se publica todos los países tienen algo que decir, porque todos pueden decir, nosotros hemos aportado a esa historia. ¿Cómo has sentido la recepción de tu novela una vez fuera de México y empezar a llevarla a sus lectores latinoamericanos? Bueno, esto que comentas es muy curioso, es decir, cuando yo estaba escribiendo esto y le pongo fecha que fue 2013, 2014, cuando yo estoy como trabajando en el primer tirón, digamos, en el primer borrador, yo pensaba en donde yo vivo, ¿no? Es decir, en ese momento yo no tenía mucho conocimiento en otros lugares en donde hubieran sucedido cosas similares, ¿no? Por ahí uno, obviamente, pues, ve noticias, lee y comienza a ver estos episodios de desplazamiento, ya si no es por una presa, es por violencia, es por crimen, es por otro tipo de construcciones, pero yo estaba pensando en mi entorno.
¿no? Pero aún así, digo, con esta intuición o con esta apuesta, pues en la novela no hay un nombre, ¿no? Al pueblo donde vive esta Violeta, la protagonista. Hay referencias obviamente a la frontera, ¿no? Tampoco se dice a cuál, pero pues sí se habla de dólares, entonces pues podemos imaginar que estamos hablando por ahí de México, pero en este, como te digo, en una apuesta, ¿no? De no hiperlocalizar quizá con un nombre, con un pasado, con una región geográfica específica, está eso, pero yo pensaba en donde yo vivía. Pero además de lo que sucede cuando sale del país, o sea, es cuando sales incluso de tu estado, ¿no? O sea, yo la presenté en Guadalajara y ahí también hubo un episodio de resistencia muy fuerte, que ahí sí los pobladores lograron detener un proyecto y modificarlo. Entonces, me aseguraban que yo me había basado, por ejemplo, en lo sucedido en Jalisco, ¿no? Y si iba a Mérida, también me comentaban, oye, nos resuena porque aquí el centro de Mérida ya no es el que era, tenemos a otra población con más poder adquisitivo, esta gentrificación, ¿no? Ya nos están despojando. Entonces, en cada comunidad había una resonancia, quizá no con una presa, quizá sí, eh, pero esta cuestión de desarraigo ha estado presente, ¿no? Creo, he tenido oportunidad además de platicar, es decir, no solo cuando yo salgo y la presento, pero los clubes de lectura también son otra medición, ¿no? En donde tienes oportunidad de platicar con personas que están ahí sí fuera de México y que les resuena, ¿no? Que les resuena la historia de sus abuelos, que les resuenan historias familiares, historias de memoria, y suele salir esto, ¿no? Bueno, tú no nos dices dónde es y eso hace que yo me sienta muy identificada, identificado con la historia, ¿no? Entonces, digo, como autora es muy positivo que el lector logre una identificación, pero como lo he comentado en otras oportunidades, pues el trasfondo de violencia y de despojo, pues no tiene tanto de positivo, es decir, pues que tantas poblaciones se identifiquen con eso, pues ahí es donde está como la reflexión. Pero ahí hay una cosa, sucede muy interesante para que la audiencia nos entienda muy bien. Esta no es una novela de denuncia, de avance del progreso frente a la poca fuerza, desesperanza de un pueblo. Es decir, no es una novela que está buscando levantar el dedo y decir, es una novela que usa eso para decir una cantidad de cosas más, para hablar de las raíces, de los orígenes, de la presencia de lo femenino, de los vínculos con la tierra. La portada es muy bonita en esas medidas, con muchas Sí, figuras de quien desentierra sus huesos de la tierra antes de que ésta sea inundada. Y también está el elemento acuático, no por ausencia, como en muchas novelas, sino por exceso, que también sí. llama muchísimo la atención acá. Eh, ¿Cómo, cómo empiezas a pensar esta novela, Suset? ¿Te aparece algo antes de otro o piensas primero en Violeta y dices una mujer que está pegada y luego te imaginas el conflicto? ¿Cómo fue ese rompecabezas? Sí, eso que comentas, ¿no? De no es una novela de denuncia, no es una novela contra el progreso. Ese tema llegó de forma totalmente secundaria, ¿no? Pero curiosamente es la conversación que predomina, ¿no? Cuando yo me reúno con lectores, con lectoras, presentaciones, sale esta cuestión del pueblo en sí, casi como un personaje y casi como el protagonista de la historia, pero pues la novela, respondiendo a tu pregunta, la novela empezó con Violeta, ¿no? La novela empezó pensando en este personaje, pues empezó pensando como en la pérdida, creo que sí, primeramente, pero estuvo encarnado en Violeta.
¿no? Esta cuestión de la pérdida que tiene inicialmente o lo que desata o lo que la arraiga, que es esta hija que pierde. Sobre todo por ahí iban mis primeras reflexiones, ¿no? Creo que en ese momento que te digo, 2013, que yo ya me pongo como a escribir esta historia, estaba la cuestión, yo lo tengo como presente, estaba como la cuestión muy fuerte del narcotráfico, de la guerra contra el narco, determinado periodo político en donde empezábamos como a escuchar sobre estas madres, ¿no? Que buscaban, que reclamaban y creo que por ahí de alguna manera fue como el primer chispazo, pero yo tenía muy claro que no quería hablar de ese tipo de violencia, no quería hablar de narcotráfico, no quería hablar de eso siendo de Sonora, del norte, que se me llevara como a cierto tipo de literatura, que la novela tomara cierta lectura que yo no quería, ¿no? O sea, yo quería como enfocarme en estas figuras femeninas que defienden, que sostienen, que resisten, y por ahí empezó inicialmente nosotras. Em, yo tenía muy claro que quería que hubiera una predominancia de mujeres, tenía claro que quería que hubiera violencia en determinados niveles y formas. El agua también sabía que quería que estuviera ahí y la muerte, ¿no? Entonces tenía como esos cuatro ejes temáticos y llegó el momento en el que yo dije, bueno, ¿cómo, cómo les doy sentido, cómo los uno, cómo los hago, pues, orgánicos, por decirlo de alguna forma? Entonces, si bien yo no quería como decir esto pasa en Sonora, o esto es una novela del norte de México, pues sí quería sentirlo de alguna forma que tuviera que ver con el lugar en donde yo habitaba y habito, ¿no? Y desde, pues no sé, que me ha puesto paisajes y atmósferas en la cabeza y empiezo como a hacer una búsqueda, me empiezo a leer sobre ríos, empiezo a leer sobre cuestiones que tuvieran que ver con agua y que hubieran sucedido aquí. Entonces, buscando así en internet en ese momento y en otras fuentes también, pero esto que te voy a contar pues sucedió a partir de algo que encontré en internet. Y es que yo encuentro una fotografía, ¿no? En donde era muy recortada, vaya, y era lo que parecía un lago, y de ese lago sale media torre en ruinas. Y bueno, cuando voy y busco la información o el pie de foto, digamos, de esta imagen, pues ya me dirige a estos pueblos que fueron inundados aquí en Sonora a raíz de una presa, que era un área serrana, en donde se inundaron tres pueblitos que eran muy contiguos. Y, y bueno, es una historia que conocemos los sonorenses, que yo ya conocía, pero que pues, nunca me había puesto como a reflexionar pues, en lo violento y en las capas de profundidad que tienen esos procesos y esos acontecimientos. Entonces, de imaginar pues todo lo que estaba sumergido, el resto de esa iglesia, el pueblo, pues yo lo que veo es un cementerio bajo el agua, ¿no? O sea, al ver esa foto yo me imagino unas tumbas ahí inundadas, entonces sentí que ahí estaba contenida toda la historia que yo quería contar, ¿no? Una mujer, una pérdida, violencia, muerte y agua. Entonces yo dije, o sea, tomamos esta anécdota, por decirlo, y por hablar en términos ya como creativos, porque pues para los afectados para nada queda solo en una anécdota, sino que es algo que les rompió muchos procesos y relaciones, pero dije, bueno, aquí empezamos a desarrollar la vida de Violeta, ¿no? Entonces, así fue como fueron los diferentes momentos de inicio de la historia. Pues míralo, hay algo sorprendente. eh, Sucede porque te digo que vivo muy cerca de un embalse y hay algo, creo que nunca ni siquiera lo he contado a la audiencia, pero yo fui scout cuando chiquito e hicimos un campamento muy grande en el lugar donde sabíamos que en un mes sería inundado. Eso fue un jamboree, me acuerdo, eso fue en el 90-92 y teníamos la impresión que muchas personas, obviamente en un contexto radicalmente distinto. Pero más allá, unos kilómetros más hacia allá, hay otro caso aquí en Bogotá, en Colombia, y es Ujú. el pueblo de Guatavita. Guatavita es... eh,
es un lago, es una laguna, tiene, según la tradición muisca, el Zipa de Guatavita en la cultura muisca hacía sus ofrendas y sus rituales. Ese también fue inundada. Ujú. Y lo más De chistoso esa es que el sí, de pueblo, esa me hablaron, de esa me hablaron, sí. sí, y quiero decirlo por lo que supone el conflicto de los habitantes del pueblo tuyo. Estos habitantes fueron alrededor de 1250, 1300, se sacaron del pueblo y la arquitectura y la organización, y que si me equivoco alguien de la audiencia me corrija por favor, pero para la construcción del pueblo se hizo una licitación pública que ganó una oficina de arquitectos y urbanistas de España. Entonces el pueblo pasa de tener cimientos indígenas a tener una extraña arquitectura como si fuera de la Costa Brava, en una temperatura que es la que vivimos acá, con el agravante delirante de que tiene una muralla. Hazme el favor, una muralla romana, ¿a qué viene acá? Pero quiero cerrar esto que te cuento. La fecha fue 1967, Wow, que es la wow, misma fecha de tu novela. sí, Más o menos, ¿sí o no? ¿Por qué sí. escogiste esa fecha, Suset? ¿Qué te llamó? Ahora, con esta coincidencia me imagino que algo podía estar pasando a nivel de desarrollo, de progreso, pero ¿por qué no nos cuentas? Porque eso sí es fijo, inamovible dentro de tu novela. Ujú. Justo tiene que ver en los años en los que sucedió esta inundación aquí. Eh, Aquí el pueblo, la presa, empezó a andar ya formalmente en 1964 y serían años antes, no sé, 4 o 5 años los que se les avisa a las personas que se va a construir una presa, se va a construir una presa y había mucha incredulidad, ¿no? Es tan duro y tan insólito que un pueblo pueda ser inundado que los pobladores nunca lo creyeron y nunca, no intentaron salir antes, ¿no? Entonces, llega esta fecha y yo por esta cercanía y elijo como este ligero desfase de unos cuantos años del suceso real, pero México en ese momento, pues sí estaba en un proceso en donde la apuesta era al desarrollo y la apuesta era a la ciudad y los pueblos pues ya no ya sirvieron para lo que sirvieron y ahora lo que tenemos que potenciar es el estilo de vida urbano, ¿no? Entonces pues como estos pueblos ya no nos aportan a nuestro proyecto, ¿no? De nación que en ese momento estaba, pues creo que hacía más fácil estas, pues estas eliminaciones, ¿no? De lugares sin ningún miramiento. Yo lo he comentado en otras ocasiones y me parece muy fuerte que al yo, posteriormente de la novela, yo me meto a estudiar un posgrado sobre desplazamiento forzado, porque mi tema, o sea, me Ok, enganché así 100% con el tema, ¿no? Algo rebasó ahí y yo me voy a la historia a estudiarlo, ¿no? Entonces, por eso hablo con como un poco más de conocimiento de esto. Y ya que empiezas tú en esto a leer, porque así te lo pide la academia para hacer tus marcos teóricos sobre otras experiencias, pues ya ves que hay resistencia, que hay un momento en que las personas nos empezamos a organizar de manera más formal, hay mayores herramientas y los procesos se alargan, ¿no? Pero en este caso en donde yo me basé, el día y el año en el que se dijo que esa presa iba a estar funcionando así fue tal cual, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pudo suceder entre medio no fue lo suficiente, o sea, el poder fue mucho más pesado, que no hubo nada que detuviera y que interrumpiera, obstaculizara ese proceso, ¿no? O sea, en el 50 y tanto se dijo, en el 64 esta presa ya está lista y así tal cual fue. Y ahora ya no es así, ¿no? O sea, ahora ya vemos que se encadenan, bloquean, impiden el paso de maquinaria. Hay eso, o sea, ya tenemos eso, el nivel de hartazgo y de injusticia y también de desarrollo de herramientas ya lo permite,
pero antes era lo que el Estado decía y tal cual sucedía, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace como muy, muy fuerte e ilustrativo de cómo estaban las cosas en ese momento. Para la audiencia estamos hablando con Suset Celaya Aguilar acerca de su más reciente y primera novela, Nosotras, publicada por la colección Voces de Hachette, una novela que recomendamos, pero sí increíblemente por todo lo que están escuchando. Y no olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, con Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Suset, hay algo que tiene que ver con el desplazamiento y con esto que nos estás contando. Em, pero me intriga mucho preguntarte, cuando ya dices, vamos a aterrizar esta obra, le vamos a poner carne, la vamos a meter, optas por una narrativa impecable en el sentido de lo fragmentario, de lo cortico. Ahorita, si quieres, entramos en detalle ahí. Pero generas también el ambiente del pueblo, lo fantasmagórico, el abandono, la obsesión de Violeta por las casas que se vuelven cadáveres cuando son abandonadas. Entonces estamos como ese efecto dominó. Y ahí es muy difícil, y otros autores se han encargado de dejar de pensar en Rulfo. No que sea una influencia, no que lo tengas, pero se ha hablado y se habló mucho de esa famosa escena de Guillermo Arriaga, famoso escritor argentino, que dice, encontré a la sucesora de Rulfo, se llama Suzette y vive en México. Eh, esa recepción que supone, ¿cómo la sientes tú? Porque está el pueblo, está el abandono, está el polvo, pero ¿es chévere o no es chévere que te digan eso? Mm, pues, qué te diré? A mí se me hizo muy, muy, muy grande cuando me entero de esa frase, ¿no? Creo que esta figura tiene un peso muy, muy grande en Latinoamérica y por supuesto en México. Y creo que cuando hay estos libros se intenta como meter en esa horma, ¿no? De estas historias de pueblos, ¿no? De alguna fantasmagoría por ahí que se asome en algún lugar. Em, al principio sí me causaba, no es nerviosismo, pero un peso, ¿no? Un peso que es fuerte para alguien que inicia, creo, ¿no? Y después, honestamente, dejé de pensar mucho, mucho en ello, ¿no? En las charlas se asegura casi, ¿no? Que yo quería hacer algo en el tenor de Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Y seguramente tú quisiste imitar a Juan Rulfo casi, casi, ¿no? Pero pues ya yo mejor agradezco, ¿no? La comparación con esta figura. Sí me parece que puede traer que se espere que yo siempre vaya como por esos temas o por esos ambientes, ¿no? Y no necesariamente pues va a ser así, ¿no? También creo que, no lo digo por Guillermo, pero lo digo cuando se me asegura, ¿no? Y se liga a Rulfo, pues también hay otras voces, ¿no? Que a las que hay que ver o leer y que no necesariamente se mencionan. Y ya es cuando yo entro y digo, oigan, pues sí, creo que como mexicanos y como estas lecturas imprescindibles que tenemos, está Rulfo y yo tengo inclinación, sí, por historias marginales, por historias en comunidades pequeñas, em, pero esto por mil y un razones, ¿no? No necesariamente por haberlo leído en tal o cual autor. Pero yo, por ejemplo, también digo, oigan, pues voltear a ver a otras figuras como Elena Garro, que también
pues forman parte de mi historia. Poco se me relaciona con mujeres, ¿no? Incluso eh, yo para esta, o sea, Arreola, em, hay un chihuahuense que también, pues, Jesús Gardea se llama este autor, que también cuando uno lee un poco sobre él, pues sí se asume eh, discípulo, por decirlo de alguna forma, de Rulfo, ¿no? Entonces lo que yo comento es que pues seguramente hay como capas, ¿no? Que van transminando de influencia que se van colando, ¿no? Por mis intereses lectores inicialmente, porque obviamente fui lectora en un inicio, pero, pero como te digo, Camilo, o sea, agradezco la comparación, ya pues quien decida si ahí hay algo, pues está en su total libertad, pero también hay otras voces que a mí me influenciaron, ¿no? Y creo que, pues te digo, tiene que ver con que Rulfo está como para muchos lectores, pero quizá una Elena Garro, un Jesús Gardea, una Arreola, un Ibargüengoitia, te puedo decir, no están, ¿no? Y que también para mí fueron piezas, pues muy importantes en mi formación y en cómo empecé a percibir la lectura y sobre todo para esta novela yo saco a relucir la bandera de Jesús Gardea, ¿no? Que al ser chihuahuense y al leer cómo habla de una tierra que a mí me resuena mucho más que un Comala, por ejemplo, una tierra desértica del norte totalmente y hacerlo de una manera tan poética, yo dije, ok, o sea, se puede hablar de este lugar que a mí siempre me han dicho, no hay nada, no pasa nada, no sucede nada, está seco, no hay agua, ¿no? Sí podemos hablar de otra forma de este lugar desértico y aparentemente inhóspito y casi casi que te expulsa cuando llegas, ¿no? Em, pero trato de no darle muchas vueltas a esto de Rulfo, ¿no? Porque sí pienso que para iniciar y que te señalen así con esa figura, pues sí es un peso. Sí, además trae siempre otro tema, otro arsenal de cosas y creo que las acabas de decir y es la perspectiva completamente femenina de tu relato. Es decir, ahí ya hay algo que sale y aquí quiero que nos metamos en Violeta. Es decir, en esa percepción, porque entrados a encontrar los filiales, entonces sería Violeta la Pedro, la Juan Preciado, ¿no? Y el relato desde la tumba. Hay cosas que llaman, por ejemplo, ese momentico en que Violeta se parece muchísimo a Dorotea en algo que el lector ya va a ver y sabrá, pero me intriga mucho un elemento que yo creo que es de los que yo más disfruté, que es esa mirada poética de Violeta. Violeta me parece que es un personaje fascinante porque no sabemos si es una heroína, si es más bien alguien que se entrega, se resigna a la muerte, tomando la afiliación con sus muertas como una disculpa para no moverse, para no tomar decisiones. ¿Sabes? Estos personajes que uno no sabe si están entre la acción y el músculo heroico o entre ya la ausencia de decisiones, la falta de propósito, que todo está ambientado, por supuesto. Y esto se representa muy bien en esa poesía de la que tú hablas, Suset, y los lectores lo van a ver y por favor vayan a verlo. Y es que la forma de ver el mundo de ella y la forma de narrar es sorprendente, es fragmentaria, se come información, mira, sensibiliza, se mueve como un fantasma. Estos elementos, ya llamémoslos de los nervios, de los músculos, de la carne del personaje, ¿cómo empiezan a brotar? ¿O bajo qué necesidades sientes que el personaje tiene que ocupar esos espacios? Ujú. Pues justo es con esta palabra, ¿no? Como que sentía yo que necesitaba tener Violeta para que la historia sucediera como yo quería que sucediera, ¿no? Y digo como yo quería porque también fue una historia en plena libertad, Camilo, ¿no? Es decir, la escribí para ponerme a prueba,
no quería, o sea, no tenía un límite de tiempo, no había un concurso al que quisiera llegar, no había una editorial. Y vuelvo a lo mismo del norte, ¿no? Yo decía, ¿quién? ¿Cómo? Desde acá, donde la cultura no es la del centro, donde la cultura está centralizada, donde con trabajos vamos a presentaciones de libro. Entonces había como una decepción previa, ¿no? A priori pues de cómo insertarse, ¿no? En el mundo. Y Violeta, pues surgió así, ¿no? O sea, como pensando en esta historia que era la que yo quería contar y cómo creía que tenía que ser el personaje, ¿no? Entonces, eh, pues iba a ser quien encarnara pues esta oposición, ¿no? De alguna forma al gobierno, a la situación, al resto de los pobladores, de las pobladoras. Y con eso, sobre todo con eso en mente, ya empiezo yo como a dotar de rasgos a Violeta, ¿no? Bueno, dije yo, eh, vamos a ponerla de entrada ya con cierto carácter, también con cierta decepción, ¿no? Y con cierta muerte ya por dentro, ¿no? En el sentido de, pues no hay nada más que perder si ya se perdió absolutamente todo, ¿no? O sea, ¿qué más da si me le planto a un gobernante? ¿Qué más da si digo, si me niego, si no quiero salir? Pero también parte de esto, ¿no? Ya de un haberlo, pues de lo que más quería ya no estaba, ya no iba a poder estar, ¿no? Y sí hay como más bien, o mi lectura sí es más bien pues de más tirándole a una acción, ¿no? Algo que no hizo en su vida, más bien su vida antes de eso era pues estar como en un limbo, ¿no? Bueno, se muere mi abuela, se muere mi abuelo, ya se murió mi hija, no tengo madre, no actúo. Y justo era eso, ¿no? O sea, yo lo vi como una culpa que yo descubrí también cuando me convierto en madre, que el convertirme en madre en este proceso que tomó del 2013-14, que termina la historia, al 2020, que gana el primer concurso en esos años, eh, yo me convierto en madre y mi comprensión del personaje también cambia. No, no cambia la historia, pero cambia la comprensión de mi personaje, ¿no? Yo dije, ok, no entendía, o sea, aunque es muy curioso, ¿no? Uno crea a los personajes, uno los pone a actuar, uno los está escribiendo, pero hay un momento en el que sí pasa eso, que ya una acción se encadena y se va por un lado, ¿no? Es Y muy llegó un bonito momento, eso. sí, es Sí. muy bonito, pero en un momento yo dije, ya no entiendo a Violet, ¿no? O sea, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se va? ¿No? O sea, ¿por qué no se va? O sea, entiendo, está su dolor ahí, pero ellas ya no van a volver, ¿no? ¿Por qué está detenida? ¿Por qué está tan enraizada? Vaya. Y es hasta que yo me convierto en madre, que me empecé a ver detenida también, ¿no? Porque si escribía, me sentía muy culpable. Si hacía otra cosa que no era estar con mi hijo, me sentía muy culpable. Y si estaba con mi hijo, a veces mi mente estaba en otra cosa. Quisiera estar escribiendo. Entonces yo estaba también detenida, ¿no? Pero es esta culpa materna tan dura y tan creada también por la misma sociedad, y que yo empiezo a experimentar y dije, oh, no, es que es Violeta culpable, responsable de una muerte de la que no fue responsable, sobre todo eso, de sentir que pues en tu cuerpo fue la tumba de tu hija, ¿no? Que debe ser durísimo experimentar, dar a luz a un ser que ya no vive. Entonces, cuando yo tengo claro eso, te digo, la historia no cambia, pero mi entendimiento de Violeta sí, y ahí es donde yo digo, ya entendí, ya la historia ya está lista. Em, pero por eso la veo más, ya que yo experimento eso, yo ya la veo como más tomando una decisión y no vivir em, a expensas de lo que las mujeres del pueblo le hacían sentir, de su propio dolor, de la abuela, y dice, yo me quedo, o sea, yo decido y me quedo porque
Pues porque ya morí hace mucho, ¿no? O sea, ya morí hace mucho y yo lo que quería era cumplir esta promesa, ¿no? De yo contigo, hija, pues yo traje tu final y mi final es contigo, ¿no? Y así fue, o sea, con esas necesidades fue cambiando, por supuesto, el personaje a lo largo de la historia, porque al inicio yo recuerdo que era rudísima, pero rudísima, no daba la más mínima oportunidad a cualquier vulnerabilidad, ¿no? Pero luego entra Lina y de alguna manera tiene la forma de experimentar de alguna manera el cuidar de alguien, ¿no? Y medio se suaviza ahí en algunos momentos. Pero sí fue un trabajo, ¿no? Pero conforme la historia avanzaba, pues íbamos también ahí ajustando a Violeta, pero más que todo era su fortaleza, pero también jugando pues con esta duda que ella tenía siempre de sí misma. Me interesaba que dudara, ¿no? Que no siempre fuera como la súper segura, la que sabe todo, y por eso el machete, ¿no? O sea, pues un machete no necesariamente es que quieras atacar, sino que también es una vulnerabilidad porque te sientes expuesta, perseguida, em, era una defensa, ¿no? Que ella en algún momento se sentía que podía ser atacada, como jugar con eso, ¿no? En algún momento le llega una pedrada que no sabemos de dónde, entonces era como jugar con estos Sí, posibles ataques que ella podía sentir. O igual el elemento del espejo, pues también es esto, ¿no? Ahí yo intenté darle como esta cuestión como emocional, porque pues es algo que compró para su mamá en un 10 de mayo, que es cuando celebramos el Día de la Madre, aún sabiendo que jamás iba a tener la oportunidad de participar en ese ritual, o sea, ni con su abuela ni con nadie, ¿no? Pero aún así esa necesidad de formar parte, ¿no? De participar en estos rituales, que creo que, o sea, para mí creo que los rituales nos dan mucha cohesión y en algún sentido, ¿no? En la vida. También era esa necesidad, ¿no? De conexión por una parte, pero igual esta cuestión de dudar, de necesitar ver reflejado lo que sí. ve como para constatar lo que sucede, ¿no? En esta soledad también, ¿no? No tenía alguien a un lado de, oye, pues, ¿cómo me ves? No sé, alguien con quien desahogarse, estoy bien, estoy mal, que ayúdame, ¿no? Y no, pues no, al tener como esa ausencia, pues recurría como a este objeto inanimado que le ayudaba como a una brújula, ¿no? En cierto rumbo. Pero pues así más o menos fui construyendo a Violeta, ¿no? Como con cierta fuerza, también pues mucha desazón, eh, temerosidad, ¿no? Porque, bueno, la cuestión femenina ahí está y yo creo que todas las mujeres pues vivimos con miedo, ¿no? O sea, si yo salgo en la noche, pues no ando así en la inconsciencia, ando más bien como Violeta, con un machete imaginario quizá, ¿no? Y esperando que no llegue algo que yo no esté viendo, pues, ¿no? Entonces también por ahí es esta construcción, ¿no? Pues como de una constante amenaza que yo creo que tenemos las mujeres, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver con que tampoco, bueno, con esta fecha, ¿no? Que hablábamos ahorita, con este contexto del año, que también es una invitación, quizá a ver cómo en 2025 lo que está en el 1967 de la historia, pues tristemente Claro. y, y pues tristemente está igual, ¿no? O sea, no veo yo, bueno, no todo, y lo que yo rescato es esto que te comentaba también, ¿no? En cuestión de progreso y de despojo, ya hay más organización, ¿no? Y ya tenemos más herramientas, pero a grandes rasgos, las mujeres siguen dentro de la violencia, el crimen, estos crímenes, pues por lo menos en México, la mayoría son impunes, vivimos el despojo, uf, no, o sea.
tristemente puede ser una historia del 2025 sin ningún problema. Sí, ahí hay algo, y ya para cerrar, Suset, muchas gracias por esta respuesta. Tu novela tiene otros elementos que ya la audiencia verá, no sé si llamarlo un elemento de realismo mágico o cómo se llama, un cuerpo que arde pero nunca se consume, unos niños que funcionan como si fueran un corifeo griego y que van contando y que saben todo, ¿no? Y que son los que dicen, va a pasar esto y va a pasar. La audiencia va a ver en verdad la cantidad de texturas y de capas que tiene la novela. Pero hay una con la cual quisiera cerrar la entrevista. A mí me parece que todo esto que estás hablando y con lo que terminas de la mujer hay algo que es, hay un paralelismo y un equivalente entre la tierra y el cuerpo femenino. Y la preocupación por lo Ujú, óseo, es decir, por desenterrar huesos, por cuidarse con lo que no se va a perder debajo del agua. Hay una metáfora también casi como si hubiera un desplazamiento corporal dentro del cuerpo femenino, ujú, ujú. ¿sabes? Y ese es el equivalente del desplazamiento externo al que se somete. Creo que ahí hay una voz muy clara que dice eso, ¿no te parece? Sí, sí, creo que pues sí, para usar esta palabra, este paralelismo del cuerpo de las mujeres y de la tierra, pues es como yo lo estuve reflexionando, digamos, al momento de escribir, pues como lo que tiene un fin meramente, pues, no sé, reproductivo, eh, utilitario, hasta capital, es decir, el que se vean como cosas, vaya, pues hace mucho más sencillo ejercer algún tipo de violencia, ¿no? Es decir, si no me, o sea, si me sirves para lo que me sirves, si eres prácticamente pues algo que me da un valor, cuando no funcionas, pues adiós y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, vaya, creo que eso es como una de las cosas que en las que yo reflexiono. No pasa nada, ¿no? Y por eso te digo la impunidad, la corrupción. Y es como yo hago este nexo, ¿no? Entre estas mujeres, ¿no? Que matan en este pueblo, que asesinan, que son asesinadas, más bien, para que quede más claro, mujeres que son asesinadas y también una tierra que se mata, ¿no? Que desaparece y que no pasa nada, ¿no? No se reflexiona de qué pasa cuando quitas la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como ya no me sirves, como ya ahora yo quiero impulsar la industria, vaya, ya las tierritas que tú puedas tener me dan absolutamente igual, pues no importa si estas 1.500 personas se tienen que reubicar y se mueren de hambre o como tenga que ser. E igual con las mujeres, ¿no? Si no, pues tú me sirves para mano de obra, casi por decirlo, o sea, tú tienes un fin reproductivo, no tienes derecho a absolutamente nada más, ¿no? No tienes derecho a nada más, entonces, pues si se descompone una máquina, si sacamos de la jugada una máquina, si asesinamos una máquina de mano de obra, pues no pasa nada, ¿no? Ya hay muchas, ya habrá quien ocupe tu lugar, ¿no? Entonces creo que esa, esa esa unión es lo que yo tenía como en mente al ser como tan reiterativa en las mujeres y la tierra, y las mujeres y la tierra, y pues cómo violentamos a ambas, que curiosamente son femeninas las dos, y no pasa nada. Exacto. Suset, muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado ti. para la audiencia. Hemos estado hablando con Suset Celaya Aguilar, autora de Nosotras, una novela que recomendamos, pero así con toda, con creces. Ya verán, y eso que no alcanzamos a hablar de Ramírez, de los hombres del gobierno, de una cantidad de cosas, porque en realidad es una novela también escrita y que incluye tantas capas que uno no sabe en un punto en cuál fijarse y en cuál perseguir. Suset, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Camilo, muchas gracias a ti y un saludo a tu audiencia y pues invitarlos a que se acerquen a nosotras. Seguro que sí, estoy seguro. Ya saben entonces cómo acercarse y cómo ir. Nosotras de Editorial Hachette, que sea su próxima lectura. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.